Hola, como continuidad a la primera sesión, continuamos con la gestión del riesgo dentro de la gestión y dirección de proyectos. En esta segunda clase quiero volver a repetir lo que sería la definición del riesgo y a qué nos puede afectar el mismo. Debemos tener muy claro, sobre todo destacar, aparte de esa condición incierta de los riesgos, el impacto positivo o negativo que puede tener en el proyecto, en los objetivos de tiempo, coste, calidad o alcance. Los objetivos tenemos que tenerlos también muy claros a la hora de poder establecer cuáles son los riesgos y determinar cuáles son los riesgos que nos afectan al proyecto. En esta segunda sesión vamos a ver cómo podemos llegar a identificar todos los riesgos que nos pueden afectar al proyecto. En primer lugar, la identificación de los riesgos tenemos que tener en cuenta que es un proceso continuo, es decir, en cualquier momento puede aparecer un riesgo, se puede evaluar o identificar algún riesgo que no se ha tenido en cuenta de manera inicial. O sea que debemos estar siempre atentos. También partir de un inicio en la que se van a definir unos riesgos globales, ya que no estamos sumergidos en el día a día y en la casuística del propio proyecto, hay riesgos individuales que no van a ser fácil de determinar. Hay que tener clara la planificación de los mismos, identificar lo más que podamos esa cantidad de riesgos y tenerlos definidos de la manera más exhaustiva posible los mismos. Y luego durante la fase de planificación y durante la fase de ejecución hay que estar haciendo una revisión continua por esos posibles cambios o esos nuevos riesgos que puedan aparecer. Para identificar los riesgos tenemos una serie de documentos de los cuales nos podemos alimentar, que son los que aparecen aquí en la diapositiva, que son plan de gestión, que lo hemos elaborado en esa fase inicial, la estimación de costes, estimación de duración, línea base de alcance del proyecto, registros, plan de gestión de costes, de cronograma y calidad, documentos del proyecto, factores de la empresa, acuerdos y los activos de los procesos de la organización. ¿Qué herramientas utilizamos y cuáles vamos a ver aquí? Utilizamos como herramienta una revisión continua de la documentación, al ser un proyecto vivo, técnicas de recopilación e información, que las veremos más adelante, analizar la lista de control, los supuestos, técnicas de diagrama, análisis DAFO, que lo habréis visto en otros sitios y no quiero extenderme en esta sesión, y el juicio de expertos, que lo veremos en diferentes momentos, pero debemos tener en cuenta que es gente muy especializada, que por su experiencia y por su saber pueden determinar o darnos a conocer ciertas cosas, en este caso riesgos, que no se han tenido en cuenta. Como técnicas de recopilación, una parte inicial serían las tormentas de ideas, que yo sí me gustaría destacar y debemos tener en cuenta que sean equipos multidisciplinares y expertos, es decir, que aporten diferentes puntos de visión con una experiencia lo máxima posible. Con una entrevista masiva, esa entrevista se puede elaborar de diferente manera, una entrevista directa o con la técnica Delphi, que es una participación anónima mediante encuestas a expertos o a especialistas, y luego una estructura de desglose de los riesgos, ¿no? Las entrevistas a cada una de esas personas que forman parte del proyecto, y luego lo que os comentaba antes, el know-how de las personas, también existe el know-how de otros proyectos y de la experiencia que se tienen, así como en otra manera de verificar ciertos riesgos es con la investigación de otros proyectos a nivel global. ¿Qué técnicas de diagramación tenemos para identificar los riesgos? Está el diagrama causa-efecto, espina de pez. Aquí, como podéis ver, es un ejemplo muy simple. En función de lo que vemos y de una serie de causas tenemos unas consecuencias o efectos. Entonces, aunando esas diferentes causas nos va a dar un riesgo, y ese riesgo nos va a permitir cómo contestarlo, porque también conocemos el motivo por el cual se produce. Los diagramas de flujo, que sí que me gustaría destacar, que es un elemento no solo de identificación, sino de control, es decir, que a los directores de proyecto nos puede definir de una manera muy clara qué decisiones debemos tomar frente a un riesgo, es decir, puede haber una oficina de dirección de proyectos que establezca unos diagramas de flujo de cómo trabajar ante ciertos riesgos y cómo actuar ante ellos. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? A base de experiencia y demás, tener una respuesta objetiva ante todos esos riesgos que se tiene contrastada y determinada y se sabe que funciona, ¿no? Y se puede conocer la respuesta o la consecuencia final de tomar esa respuesta. Luego, los diagramas de fluencia,
Hay que tener en cuenta cómo son las influencias del proyecto, si son causales, cronológicas por el evento, otras variables y los resultados. Y de así podemos definir una influencia cualitativa o cuantitativa. Esto que nos va a llegar, una vez que tenemos estas herramientas, nos va a llegar a tener una salida en la que vamos a definir una lista de los riesgos, quiénes son los dueños y los gestores de esos riesgos, y luego con otra documentación cómo podemos responder. Y esto va a dar lugar a un informe y, por supuesto, una actualización continua de todos los documentos. El siguiente proceso sería hacer un análisis cualitativo de los riesgos, que aquí tenemos dos partes. La siguiente parte la veremos en la siguiente sesión. Es conocer la calidad de dónde hemos conseguido esa información y qué calidad de riesgo como consecuencia obtenemos. Es decir, es muy importante la manera de dónde obtenemos los datos. Como ocurre con cualquier proceso en el PMBOK, tenemos una serie de entradas, de herramientas y salidas, que os las he puesto ahí para que las tengáis, y sí que me gustaría que tuvieseis en cuenta una serie de cosas y los objetivos de lo que sería el análisis cualitativo de proyecto. Es evaluar la probabilidad del impacto de los riesgos, es decir, es un riesgo que pueda aparecer, pero cómo va a impactar en el proyecto, no solamente que esté, sino saber un poco en esa matriz de probabilidad que hemos incluido antes, si tiene un impacto alto, bajo, medio, o muy alto o muy bajo. Determinar en función de ese impacto sobre el proyecto si hay necesidad de una respuesta, documentar todos esos riesgos, aunque no sean críticos, aunque no sean importantes, y también intentar definirlos, ¿no? y determinar cualitativamente cómo afectaría a la globalidad del proyecto, ¿no? Entonces esto nos va a dar lugar a una toma de decisiones en el punto final del proyecto, y así incluso poder determinar, según la calidad de estos riesgos, la continuidad del mismo. La evaluación de la probabilidad de impactos de los riesgos busca cómo evaluar o cómo valorar un evento riesgo para determinar sus probabilidades de impacto con el proyecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como hablamos de probabilidad, debemos tener en cuenta que esos valores siempre son entre 0 y 1 o en tanto por ciento. Hay que tener en cuenta una regla de multiplicación, que ese evento nos suceda un evento y eso suponga que otra serie de eventos o de riesgos que pueden aparecer multipliquen las probabilidades de la existencia de los mismos o de la afección sobre el proyecto. La regla de la suma, que todo evento va a suponer que se suma, o si es un evento positivo se suma con el resto de eventos positivos, y si es negativo se suma con el resto de eventos negativos, ¿no? Y luego la suma de las probabilidades de todos esos riesgos o esas situaciones nos debe de dar 1, porque sería que cubrimos todas las probabilidades de existencia del proyecto. ¿Cómo se pueden evaluar? Pues igual, al final es una matriz, que a qué objetivo afecta, que si tiene una afección o un impacto bajo, medio o alto. Así podemos evaluar otra matriz de impacto diferente, pero bueno, aquí os la he incluido un poco cómo se tendría que tener en cuenta por probabilidad y por impacto, una vez que sabemos la probabilidad de que suceda y el impacto, y la afección que nos puede suponer. Y tendríamos una visión muy gráfica de dónde se encontraría cada uno de los riesgos sobre el proyecto y cómo nos afectaría. Esta matriz, como os decía, quiere priorizar qué riesgos debido a su probabilidad o el impacto sobre el proyecto, es decir, que tenemos que tener claro aquellos riesgos que tienen una probabilidad alta de suceder o aquellos riesgos que tienen un impacto alto con una probabilidad baja, hay que tenerlos en cuenta y recalcarlos. Tenemos una visión muy gráfica de los mismos y la definición de tanto el riesgo, si es alto, medio o bajo. Y eso nos va a suponer que la respuesta ante estos, cómo determinemos esa respuesta. Saber a qué objetivo nos afecta, y luego en función de esa necesidad, esa probabilidad o ese impacto, saber qué orden de respuesta o de prioridad a la respuesta le debemos dar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el análisis cualitativo es de dónde vienen los datos, es decir, la calidad de los mismos. Qué fuentes, cómo se tomaron, quién los tomó y qué hipótesis nos han llevado a cabo, se han elaborado para llevar a la conclusión o llegar a esa conclusión de que va a existir ese riesgo, ¿no? Además de esto, ¿cómo se categorizan, ¿no?
Fuentes de las fuentes, a qué nos afecta y qué nos causa, qué los causa. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de qué fuentes tenemos de un riesgo: organización, que se externa, el propio proyecto, la calidad del mismo, a qué nos afecta, si nos afecta el área afectada son por cambios externos, gubernamentales, ambientales, o internos, que nos afecta a tiempo, coste, planificación, recursos, calidad, entregas, alcance y demás. O las causas, porque son debidos por incumplimiento, por una mala definición de los mismos o por unos defectos en la planificación o en el inicio del proyecto. Además de esto, debemos tener en cuenta cómo evaluar esa premura o esa necesidad, esa urgencia de los riesgos. Debemos tener definidos unos indicadores que nos van a determinar el tiempo de desarrollo y en qué momento poner en marcha esa respuesta al riesgo, ¿no? Una mayor definición, cuanto más explícito y más objetivo, va a minimizar ese impacto del riesgo negativo y poder planificar las respuestas o cómo poder reaccionar para optimizar ese riesgo positivo. Y con esto es todo. Gracias.